Ok, hablemos ahora de la sobreposición intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, como lo decía el doctor Yang. Lo vamos a comenzar haciendo con unas premisas que es importante recordar. EII y SII pueden coexistir. La presencia de síntomas de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal inactiva ocurre hasta en 1/3 de nuestros pacientes. Porcentaje importante. El intestino irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal sigue siendo una condición clínica subvalorada. La severidad de los síntomas, oigan esto, de intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal en remisión endoscópica puede inducir a este error una escalada inapropiada de terapias antiinflamatorias si no se piensa en la posibilidad de esta sobreposición. Comento a continuación un caso clínico, paciente, dolores de cabeza, edad 34 años, con una colitis diagnosticada en el 2017, una ileocolonoscopia en junio E3-M2, E3, extensa, pancolitis, M2, tenemos entonces ulceraciones, no, porque las ulceraciones se ven en mayo 3, tiene erosiones, tiene edema, tiene eritema. Con una calprotectina fecal de 650 recibe tratamiento esteroideo, se comporta como córtico dependiente, se le inicia azatioprina y hay una mejoría clínica significativa. Se hace una ileocolonoscopia en junio del 2018, E3, mayo 0. Evoluciona satisfactoriamente y se le hace una calprotectina, tiene 100. La paciente refiere distensión abdominal, disconfort, alternancia de periodos de estreñimiento y diarrea no mucosanguinolenta y tiene muchos problemas en su núcleo familiar. La pregunta, ¿tendrá dolores, una sobreposición, intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal en remisión? Veamos. Vamos entonces en este momento a formular algunas preguntas. ¿Cómo es la adherencia al tratamiento de dolores? ¿Cómo está su eje cerebro-intestino? Cosa que nunca debemos olvidar en enfermedad inflamatoria intestinal y en intestino irritable. ¿Cumple buen régimen alimenticio? ¿Eso tiene valor? Sí, definitivamente sí. ¿Está tomando antiinflamatorios no esteroideos? ¿Tiene otras posibles causas de trastornos gastrointestinales? En este momento surge la siguiente pregunta. ¿Pudieran intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal tener un comienzo similar y un final diferente? Bueno, veamos. La mayoría o un grupo importante de nuestros pacientes con intestino irritable inician los síntomas luego de un cuadro infeccioso, llámese viral, bacteriano, parasitario. El mecanismo por el cual nuestro paciente con intestino irritable hace el desencadenamiento de estos síntomas no está del todo claro, pero hay alteración de la microbiota, hay alteración del sistema nervioso entérico, hay alteración del sistema inmune y una microinflamación puede surgir como consecuencia de esa respuesta inmune alterada de forma persistente. En enfermedad inflamatoria intestinal, por otro lado, hay alteración de la microbiota y esa microbiota alterada puede llevar a un cuadro infeccioso, puede llevar a inflamación. Esta puede llevar a hipersensibilidad visceral, alteración de la motilidad y desencadenarse síntomas como los que vemos en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión. Entonces, SII y EII pueden tener un antígeno bacteriano como disparador del cuadro clínico y en aquel paciente predispuesto genéticamente y con una alteración de su sistema inmunológico y de la permeabilidad mucosa, va a evolucionar hacia la enfermedad crónica, llámese colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Esa enfermedad o esa inflamación crónica va a traer consigo síntomas como la distensión, el disconfort, la flatulencia, la urgencia y esas diarreas no mucosanguinolentas como vemos en nuestros pacientes con intestino irritable. La demostración persistente o continua de esa microinflamación en intestino irritable ha llevado a postular esta posible asociación SII en EII. Y acá vemos como dentro de esta pirámide de desórdenes gastrointestinales aparece el intestino irritable
en una pirámide que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal en la punta de la pirámide, normalidad en la base. Pero esto no es nada nuevo. La microinflamación en intestino irritable se viene reportando desde hace mucho tiempo y vamos a trabajar este tema porque definitivamente es algo que tenemos nosotros en Latinoamérica que confirmar. En relación a este punto, en el 2014 el doctor Quigley presenta esta revisión, que se las voy a resumir. El sobrecrecimiento o la sobreposición, intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué significa esto? La naturaleza y las implicaciones clínicas del síndrome de intestino irritable, ¿sí?, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en aparente remisión, ha creado durante los últimos tiempos controversia. Eso decían ellos en ese momento. Mientras, por un lado, definitivamente hay pacientes que cumplen con los criterios de Roma 3, ahora Roma 4. Hay alteraciones de ese eje cerebro-intestino, como se ve en nuestros pacientes. Pudiera ser que un grupo de ellos mostrara grados variables de inflamación subaguda. Surge entonces la controversia. ¿Será realmente un intestino irritable? ¿Será inflamación subaguda? Y por eso llegan a la conclusión y proponen el término del síndrome del intestino inflamatorio irritable, para diferenciarlo de intestino irritable y de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un término que realmente debemos discutir porque tiene mucho razonamiento su formulación. El doctor Merín, dedicado al intestino irritable, como ustedes lo conocen, nos dice en el 2009 un trabajo SII, alguna conexión, plantea, como ustedes ven ahí, varias posibilidades y resalto la de ese componente microinflamatorio que, como les decía, no es nada nuevo. Y ya en el 2002 se observa este trabajo donde se demuestran mastocitos, linfocitos T, células enterocromafines en ausencia de lesión morfológica. La pregunta que surge en este momento: ¿son comunes los síntomas de intestino irritable en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Y en el 83 se publica en GOT este trabajo donde reportan una prevalencia bien preocupante, 33% de sobreposición en colitis ulcerosa, 42-57% de sobreposición en enfermedad de Crohn. Revisamos los últimos trabajos. Este se hizo en el 2018, sobreposición, intestino irritable, el estudio ICSEN, y reporta unas cifras de 27%. En el 2020, en Lancet, se presenta esta revisión sistemática y meta-análisis que nos da un 32% de prevalencia. Y en el 2020 también, en Medicine, ya utilizando Roma 4, criterios Roma 4, que como ustedes saben son más restrictivos y la prevalencia debería ser con ellos menor, nos reportan un 32% de prevalencia en colitis ulcerosa y un 35% en enfermedad de Crohn. Como estamos en familia, yo les voy a confesar que yo leyendo estas cifras me preocupé bastante y yo decía, oye, realmente sí, existe la sobreposición, no hay duda, pero está como que un poquito elevada, ¿verdad? Entonces me conseguí en el 2021 este trabajo realizado también por el doctor Quigley y con nuestro amigo de Chile, el doctor Rodrigo Quera. Y más o menos coinciden con esa preocupación que ya yo venía teniendo. Y dicen ellos, a pesar de que muchos estudios de intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal en remisión muestran una alta prevalencia de síntomas en colitis ulcerosa y en Crohn, ninguno reportó el uso de imágenes realmente que con estudios detallados como videoendoscopia, videocápsula, permitan confirmar si esa inflamación que no ha sido detectada pudiera con algún estudio demostrarse o presentarse. Y nos dicen finalmente, tal vez pudiera ser
que con una rigurosa evaluación, con un riguroso abordaje, esa prevalencia de intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal en remisión pudiera ser menor de lo que hasta el momento se ha reportado. Esto es un trabajo que definitivamente nosotros tenemos que desarrollar, aclarar eso. Y para eso tenemos que seguir este algoritmo bastante práctico que nos dice, cuando un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en aparente remisión tiene síntomas sugestivos de intestino irritable, plantéate la siguiente pregunta. ¿El paciente tiene sangrado rectal o síntomas constitucionales? Si la respuesta es positiva, por supuesto hay que tratarlo. Se le hace una colonoscopia, si es positiva se trata la infección si conseguimos agentes infecciosos o esa inflamación. Si la respuesta es negativa, no hay sangrado, no hay síntomas constitucionales, hacemos todos los estudios, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, calprotectina, imágenes, de haber, por supuesto, demostración de positividad de lesiones macroscópicas, hay que tratarlas como tal, pero si la respuesta es negativa, tenemos que abrir el abanico de posibilidades y considerar múltiples diagnósticos, y uno de ellos, lo olvidamos con frecuencia, es la malabsorción de sales biliares. Hacemos una prueba terapéutica, tratamos, vemos qué pasa. Si no hay esa posibilidad diagnóstica, consideramos otros diagnósticos: sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática, y una vez descartadas todas esas causas, podemos entonces hablar del síndrome de intestino irritable, de la sobreposición o del síndrome del intestino inflamatorio irritable, como lo propone el doctor Quigley. ¿Qué hacemos entonces? Este manejo clínico reportado en el 2022 de los síntomas funcionales en enfermedad inflamatoria intestinal es bastante práctico y nos dice, si tiene más de 250 de calprotectina, endoscopia, biopsia, optimiza tratamiento. Pero si tiene menos de 100, el paciente tiene remisión endoscópica, continúa presentando síntomas compatibles con intestino irritable, trátalo como tal, indícale un tratamiento farmacológico y otras cosas fundamentales como psicoterapia y dieta. Y entonces, volviendo al caso, la pregunta, ¿tendrá dolores una sobreposición intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta es sí. ¿Y qué hacer ahora? Lo tratamos como un intestino irritable. Los antiespasmódicos, que muchas veces se dice que no son buenos, pero cuando entrevistamos a los pacientes reportan una mejoría con el bromuro de pinaverio, con el otilonio, con la trimebutina. Antibióticos como la rifaximina, que tan buenos resultados da en ese grupo postinfeccioso, algo que en intestino irritable severo tenemos que tener en mente, y es el uso de los neuromoduladores. La dieta, que muchos tienen como controversial y que no estamos seguros, es cuestión de hacer dos grupos, uno con dieta y uno sin dieta, y vemos cuál de los dos va a experimentar esa mejoría significativa. Y algo que también tenemos que incluir dentro de nuestros equipos multidisciplinarios y a ese psicólogo para que nos ayude a evaluar esa situación de ese paciente, muy probablemente por esa alteración de ese eje intestino-cerebro, que como ustedes saben, ya ahora es intestino-cerebro, microbiota, va ese psicólogo a ayudarnos en alcanzar esa mejoría. Vamos a terminar, pero no lo hago antes de hacer esta propuesta. Nosotros tenemos como Latinoamérica que presentarle al mundo nuestros trabajos multicéntricos. Si lo hace Europa, lo hace Estados Unidos, porque nosotros no nos hemos unido como lo que somos, una gran familia, a trabajar y a mostrar nuestros resultados. Estamos ya en contacto con varios países, están todos ustedes invitados, los que tengan pacientes con intestino irritable. Vamos a hacer este trabajo de prevalencia del síndrome de intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal. Nos ponemos en contacto y con mucho gusto trabajamos juntos. Como conclusiones, los síntomas similares al síndrome de intestino irritable son comunes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están en aparente remisión, y si se malinterpretan, pueden conducir a escaladas inapropiadas en la terapia. La detección de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser apoyada por el uso de biomarcadores como la calprotectina fecal.
Si se confirma una remisión profunda y los síntomas persisten, es necesario considerar una serie de otros diagnósticos, incluido intolerancia a los carbohidratos, SIBO, insuficiencia pancreática, mala absorción de sales biliares. Confirmado el diagnóstico de la sobreposición o del síndrome del intestino inflamatorio irritable, debemos indicar reguladores de la motilidad intestinal, rifaximina, sin olvidar el valor de los antidepresivos tricíclicos y la psicoterapia de apoyo que tan buenos resultados nos da en un buen grupo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención.